Las bases naturales de la Argentina. La idea en este espacio era trabajar el marco natural de nuestro país. Para ello, para poder realizar una caracterización de esa configuración, trabajábamos los tipos de relieve, la distribución del agua, la hidrografía, los tipos de clima y cómo esas características conforman la regionalización de nuestro país a partir de ambientes naturales, es decir, cómo con esos elementos nosotros podemos dividir a nuestro país en distintos espacios según las características y las formas en que se combinan estos tres elementos. Con respecto a lo que tiene que ver con el relieve de la Argentina, nosotros vamos a encontrar en nuestro país tres grandes tipos o formas de relieve: las llanuras del este, las mesetas centrales y las montañas del oeste. Sin embargo, dentro de esas formaciones de relieve es necesario hacer algunas salvedades. Así, por ejemplo, vamos a encontrar dentro de las llanuras o de el gran espacio de llanura pampeana y chaqueña, vamos a encontrar las formaciones de Ventania y Tandilia y la meseta misionera. Además, las sierras podemos dividirlas, o las zonas serranas podemos dividirlas también en distintas formaciones. Las sierras pampeanas, las sierras subandinas. A medida que nos acercamos hacia el oeste, esas formaciones tienen cada vez mayor altura. Cuando nosotros hablamos de geoformas, hablamos de las formaciones de relieve específicas que encontramos dentro de cada uno de esos grandes relieves. Así, es necesario que identifiquemos dentro de la zona montañosa las sierras subandinas, la cordillera oriental, la Puna, la cordillera frontal, la precordillera de La Rioja, San Juan y Mendoza, la cordillera en general. Ustedes marcaron la cordillera de los Andes, pero no hicieron estas otras divisiones. A eso me refería yo cuando hablábamos de geoformas, ¿sí? Los Andes están divididos en patagónicos fueguinos y Andes centrales, la cordillera principal. Todas esas geoformas específicas, esa forma específica que adquiere cada relieve, era lo que yo pretendía que pudieran marcar en ese primer mapa. ¿Por qué esta distinción? Porque si bien todos son formaciones montañosas, formaciones mesetarias, tienen características diferentes. Un ejemplo muy concreto. No es lo mismo hablar de la meseta patagónica que de la meseta misionera. La meseta misionera es una meseta que en sus bordes la transitan grandes ríos, ¿sí? Esto que estamos marcando acá. Por eso esta meseta va a tener una forma abovedada. Si nosotros le hiciéramos un corte transversal al mapa, veríamos que describe una suerte de curva. Sin embargo, en la Patagonia, como consecuencia de otros efectos de la formación del relieve, va a ser una meseta escalonada. Lo mismo, si nosotros hiciéramos un corte transversal, podríamos ver una suerte de forma de escalerita marcando esa meseta escalonada. Y lo mismo va a pasar con otros relieves como los montañosos. No es lo mismo las sierras subandinas que la Puna, que hablábamos que era un altiplano, una meseta sobreelevada. Entonces, por eso es necesario que nosotros podamos reconocer cada una de esas geoformas que componen cada tipo de relieve. De todos modos, esto lo vamos a retomar más adelante, pero en principio vayan tratando de observar y de revisar sus mapas para poder hacer las modificaciones que consideramos necesarias. Después nos caracterizaba cada uno de los relieves, a grandes rasgos, por supuesto, el texto. Ahí vamos a encontrar algunas de esas diferencias que recién yo les planteaba, esto de las costas acantiladas, por ejemplo, en la Patagonia,
características de las llanuras. Bien, con respecto a lo de hidrografía o la distribución del agua. En general, nosotros teníamos que marcar 3 cuencas, o 2 cuencas y un acuífero. La cuenca Paraná del Plata, ¿sí?, que justamente adquiere ese nombre como consecuencia de los grandes ríos que la transitan, el río Paraná y el río de la Plata. Es una cuenca que obviamente trasciende el territorio de la República Argentina, es mucho más amplia y abarca el espacio de Argentina, Bolivia, Paraguay y Brasil y Uruguay, por supuesto, y es súper importante para América del Sur esta cuenca porque son ríos largos, muy caudalosos, ríos que pueden ser navegables. Es una cuenca típica de los ríos de llanura. Por otro lado, teníamos para trabajar la cuenca del Desaguadero, ¿sí?, que como ustedes la ubicaron, vuelvo al mapa que está más arriba, corresponde a la zona de la región cuyana. Es una cuenca que no siempre logra la salida al mar de sus ríos y es muy importante, ¿sí?, acá río Desaguadero, río Salado, y cuando logra la conexión tiene salida hacia el mar Atlántico a través del río Colorado. Esta cuenca es una cuenca muy importante, son ríos muy diferentes a los de la cuenca del Paraná del Plata. Es muy importante porque le ofrece la posibilidad de riego a las producciones de la zona cuyana y de las sierras pampeanas, donde es un ambiente mucho más seco. Estos ríos son cortos, son bastante torrentosos en la época de deshielo, porque el régimen que tienen es de deshielo, es decir, el agua que reciben es cuando se producen los deshielos, a diferencia de estos ríos que reciben agua de las lluvias fundamentalmente. Entonces, para el desarrollo de las actividades económicas de esta zona de Cuyo y las sierras pampeanas, es sumamente importante la existencia de la cuenca del Desaguadero. Con respecto a los climas y en función de algunas consultas que leía por ahí, nosotros tenemos que tener en cuenta, pensando en grandes rasgos, como hablábamos del relieve, al norte del trópico clima tropical, o cálido en realidad, clima templado y clima frío después de los 40 grados. La mayor parte de nuestro país se encuentra en una franja de clima templado. Lo que va a variar va a ser la característica de ese clima. En el caso de la Argentina, nosotros recibimos influencia de vientos provenientes desde 2 lugares. Si yo voy a hacer una pequeña marquita para que ustedes lo puedan ver. Una pequeña marquita. Nosotros vamos a recibir vientos desde el anticiclón del Atlántico Sur y desde el Pacífico Sur, ¿sí? ¿Qué diferencia van a tener estos vientos? Que según el anticiclón, los vientos giran como las agujas del reloj. Por lo tanto, nosotros vamos a recibir vientos del Atlántico que cuando llegan a esta zona ingresan con la humedad que ya traen sin ningún problema hacia el continente. Son, decíamos, vientos húmedos. No encuentran ninguna barrera y pasan como vientos húmedos hacia el oeste de la Argentina. A medida que van transitando ese espacio,
van descargando su humedad. Por eso ustedes en su mapa encontraban el clima sin estación seca y a medida que avanzaban hacia el continente, el clima se volvía más húmedo, más seco, el viento se volvía más seco. En el caso del anticiclón del Pacífico Sur sucede lo mismo, como son vientos que salen del mar, intentan ingresar húmedos al continente. ¿Cuál es la cuestión? Que justamente en ese espacio se van a encontrar con una barrera. Esa barrera va a ser acá en el norte, las sierras subandinas, y acá en el sur, los Andes patagónicos fueguinos. Ese espacio, esas montañas contra las que choca el viento, van a generar lo que se denomina lluvias orográficas. ¿Sí? Entonces, en esos espacios se producen las lluvias orográficas. ¿Qué quiere decir? Ustedes tienen más abajo un esquema que muestra ese proceso de lluvias orográficas. En este caso, el proceso correspondería a las sierras subandinas, ¿sí? Porque el viento viene del este hacia el oeste, entonces esto correspondería a las sierras subandinas. El viento venía de la zona del Atlántico como un viento húmedo, ¿sí? Viento húmedo habíamos dicho. Y al ingresar al continente ya había ido perdiendo algo de humedad, pero seguía teniendo la posibilidad de descargar humedad. Cuando se encuentra con las sierras subandinas, asciende a mayor altura, menor temperatura, por lo que el viento, que es tibio y húmedo, se enfría, el vapor del agua condensa y se producen las lluvias. Para pensar esta situación en los Andes patagónicos fueguinos, deberíamos dar vuelta el esquema y pensarlo justamente al revés. El viento vendría del Pacífico, en este caso igual vendría frío, descargaría su humedad porque son mucho más altos, ¿sí? Los Andes patagónicos fueguinos, y pasaría seco hacia el otro lado. En este caso, nosotros vamos a ver que el viento también pasa seco. Vamos a cambiar ese color para que ustedes puedan distinguirlo. El viento pasa seco, va a ser un viento seco, que es el viento que afecta, en este caso, a la puna, ¿sí? Pensando nuevamente en el espacio del que hablábamos con este esquema, estaríamos hablando de las sierras subandinas y la puna. Eso era un elemento importante a tener en cuenta cuando pensábamos el clima de nuestro país, ¿sí? Volvemos nuevamente al mapita que estábamos trabajando. Entonces, dijimos, climas templados, húmedos en la mayor parte de lo que corresponde a las llanuras o a los espacios llanos, ¿sí? Ahí nos acercamos un poquito más. Y otra característica que va a tener nuestro territorio es el hecho de poseer lo que se conoce como la diagonal árida, que es todo un espacio diagonal, una especie de diagonal, una especie de triángulo que se forma y que va a dejar incluidos en ese espacio a el noroeste argentino, la región cuyana, ¿sí? Las sierras pampeanas y la meseta patagónica. Todos esos espacios que son tan secos deben recurrir
a distintos usos del agua. Por eso decíamos, en Cuyo y las sierras pampeanas es tan importante el sistema del desaguadero. En los casos donde se producen estas lluvias orográficas, ya sean frías o templadas, lo que va a suceder es que se forma un bosque. En las sierras subandinas el bosque se denomina yunga y es la zona donde principalmente se produce caña de azúcar, y en el sur, en los Andes patagónicos fueguinos, esto se extiende más al sur, por supuesto, esto es figurativo el dibujito, se va a desarrollar el bosque, como por ejemplo el bosque que nosotros podemos ver en la zona de Bariloche, ¿sí? Esos bosques que tienen una gran atracción paisajística para generar actividades económicas como el turismo, o también sirven para proveer de madera a las poblaciones de la zona. Por eso yo les pedía que ustedes pensaran de algún modo cómo ese marco natural influía en la vida de los hombres. En ese sentido, nosotros vamos a ver que la gran diversidad que tiene nuestro país nos va a permitir desarrollar diversas actividades económicas. Si bien hay actividades económicas, como ustedes conocen, como la producción sojera, que en la actualidad se ha extendido mucho hacia el norte, también hay actividades que son, como decíamos recién, específicas de lugares con determinadas características. Así, la yerba mate va a ser específica o muy característica de la zona de la meseta misionera y una parte de Corrientes. La zona de azúcar y limón va a estar relacionada con la zona de Tucumán, las sierras subandinas. Vamos a encontrar también producciones que tienen que ver con la cría de camélidos en la zona del noroeste argentino, los salares, las salinas, la zona de Cuyo, que está, como leía por ahí en algún trabajo, fuertemente vinculada a la producción de frutas de pepita como la uva, la zona de Río Negro, el valle que se forma entre el río Colorado y el río Negro, fuertemente dedicado a frutas de pepita de consumo de mesa como manzana, pera, uva de mesa. Vamos a tener zonas, como decíamos recién, dedicadas al turismo. La Patagonia es una zona de producción ovina por excelencia. ¿Por qué ovina? Porque la oveja soporta las bajas temperaturas mucho mejor que otros animales. Entonces, por eso tenemos mucha mayor producción de ovejas en la meseta patagónica que en la llanura pampeana. Eso era un poco lo que buscábamos con respecto a pensar estas ideas, estas relaciones, a partir de la diversidad de ambientes que ofrece nuestro país. En general, los trabajos han estado muy bien. He hecho algunas correcciones para que ustedes tengan en cuenta en la revisión y para tener en cuenta en la próxima producción, que será pasada la Semana Santa, donde tendremos que retomar con las características de cada uno de estas regiones o de estos ambientes. Quedo a su disposición a través de este foro para que ustedes puedan realizar consultas con respecto a las correcciones y con respecto a esta explicación y este material.